Bien. En química, chicos, lo primero que estamos viendo es cómo armar compuestos químicos inorgánicos. En las clases anteriores ya vimos cómo armar óxidos, hidróxidos, anhídridos, oxácidos, hidrácidos y las sales neutras. Hasta ahí hemos llegado. Hoy vamos a continuar con ese contenido, pero voy a hacer un rápido repaso de todo lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Cómo se armaba un óxido? Un repaso, chicos. ¿Cómo se arma un óxido? Necesitas un metal más oxígeno. Esto te da el óxido. En el hidróxido necesitas un óxido más agua. Eso te da el hidróxido. En el caso del anhídrido necesitas no metal más oxígeno para obtener el anhídrido. En el caso de los oxácidos necesitas un anhídrido más agua. Eso te da un oxácido. Recordemos que hay oxácidos especiales que usarán las funciones meta, piro, oro. Luego, para armar un hidrácido necesitas un no metal más hidrógeno. Así armas un hidrácido. Un ejemplo de cada uno. De un óxido. Sería, aquí están los ejemplos. Necesito un metal. Digamos que trabajamos con plomo. La valencia más 4. Recordemos que el plomo tiene valencia más 2 más 4. Y vamos a combinarlo con oxígeno, produciéndome un óxido. ¿Cómo se arma el óxido? Colocamos el metal, el oxígeno. Aquí tiene la valencia más 4, aquí menos 2. Hay que ver si se puede sacar mitades. Se puede. Mitad 2, mitad 1. Así que el 1 pasa acá. Hay un intercambio luego, ¿no? El 1 pasa acá, el 2 pasa acá. Listo. ¿Qué nombre recibe este óxido? Usando la nomenclatura tradicional, que es la más usada, se llamaría óxido y le vamos a dar terminación oso-ico. Cuando usamos la menor, oso, y cuando usamos la mayor valencia, ico. La valencia del plomo es más 2 más 4. 4 es la mayor valencia, así que terminaríamos con ico. Sería entonces un óxido plúmbico. Ahí tenemos un ejemplo de un óxido. Igualación. Hay que asegurarnos de que hay la misma cantidad para cada elemento, para el plomo, para el oxígeno en este caso, en la parte izquierda que en la parte derecha. El plomo aquí no tiene ningún numerito, se entiende que es un 1. Igual acá se entiende que es un 1. El plomo tiene 1, aquí tiene el plomo también 1. El oxígeno tiene 2, el oxígeno tiene 2. Está automáticamente igualado. Vamos a ver otro. Un ejemplo de hidróxido ahora. Para el hidróxido necesito un óxido más agua. Entonces, a ver, voy a usar ahora el níquel. Vamos a hacer un óxido con el níquel, valencia más 2. Entonces el oxígeno tiene menos 2, se simplifica, mitad 1, y se intercambia el 1 acá y ahí queda. Más agua. Esto me da un hidróxido de níquel. El níquel tiene valencia más 2, y aquí vamos a colocar un radical llamado radical oxidrilo, que tiene valencia menos 1. Se intercambia, el 1 viene acá, se sobreentiende el 1, el 2 viene acá. ¿Listo? Vamos a ver si se necesita igualación. El níquel de aquí no tiene nada, se entiende que hay un unito acá. Aquí igual tiene un unito. Níquel tiene 1, níquel tiene 1. Estamos bien. Hidrógeno tiene 2, aquí el hidrógeno tiene un unito acá, pero este 2 es para todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces multiplico 1 por 2, 2. Aquí el hidrógeno tenía 2, aquí también tiene 2. El oxígeno, aquí tiene un unito. Entonces 1 por 2, 2. El oxígeno acá tiene 2. Y acá tiene un unito y acá también un unito. Pero como están en términos separados, hay que sumarlos. 1 más 1 me daría 2. Y aquí era 1 por 2, también 2. Está automáticamente igualado. ¿Qué nombre se le da al hidróxido? Se llamaría hidróxido, y como el níquel tiene 2 valencias, más 2 más 3, y estamos usando la menor valencia, más 2, sería terminación oso. Sería un hidróxido niqueloso en la nomenclatura tradicional. Vamos ahora con el siguiente, un anhídrido. En el caso del anhídrido usamos un no metal
cualquiera, por ejemplo, voy a usar azufre con la valencia más 6. Debo combinarlo con oxígeno para tener el anhídrido. Entonces coloco acá azufre, oxígeno, aquí tiene más 6, aquí tiene menos 2. Si simplifico, mitad me queda 3, aquí mitad me queda 1. Al hacer el intercambio, el 1 viene acá y el 3 viene acá. Me queda así. Bien, vamos a igualar. Tenemos que tener la misma cantidad de este lado que de este lado para cada elemento. El azufre tiene un unito acá, igual el azufre tiene un unito que se sobreentiende. Yo aquí lo escribo chiquito, pero se sobreentiende ese 1, no hay que escribirlo. Tienen 1 y 1. El oxígeno tiene un 2, aquí el oxígeno tiene un 3. ¿Qué hacemos para que tengan la misma cantidad? Voy a colocar aquí un número grande que se llama coeficiente y te permite multiplicar el número pequeño con ese número grande. Aquí tendría 3 por 2, 6. Y aquí colocaría un 3 para que sea 2 por 3, 6. Y coincidan. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Ahora, el azufre tendría aquí, como he colocado un número grande 2, eso le afecta a todos. Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces aquí debo colocar un 2 para que sea 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y así coincidan en cantidad. Este anhídrido, ¿cómo se llamaría? Bueno, el azufre tiene las valencias más 2, más 4, más 6. Esta es la mínima valencia, la menor, y esta es la mayor. Si hubiese un más 8, esta sería la máxima valencia. Y las terminaciones, en estos casos, serían empezar con hipo y terminar con oso para la mínima. Terminar con oso para la menor. Terminar con ico para la mayor. Y iniciar con per y terminar con ico para la máxima. Pero en este caso no tiene máxima, solo tiene estas valencias del azufre. Y hemos usado más 6. Entonces, esta viene a ser la terminación ico. ¿Cómo se llamaría entonces este anhídrido? Anhídrido sulfúrico. Terminación ico, sulfúrico. Muy bien, seguimos el repaso. Para armar un oxácido, necesito un anhídrido más agua. El anhídrido se arma con no metales, así que voy a usar algún no metal, por ejemplo, nitrógeno. Nitrógeno, pero tengo que armar un anhídrido con el nitrógeno. Bueno, voy a usar valencia más 5, o más 3 más bien. Más 3, aquí menos 2. En el anhídrido se hace un intercambio. El 2 viene acá, el 3 viene acá. Ahí tengo el anhídrido con el nitrógeno usando valencia más 3. Bien, ahora sigo. Más agua. Escribo más agua. Luego, tengo que con ello formaría el oxácido. ¿Cómo se llama el oxácido? Colocamos hidrógeno, el no metal que usamos que es nitrógeno, y luego el oxígeno. Luego vamos a escribir aquí la valencia que estamos usando, que sería más 3. Y según la valencia, colocaré aquí un numerito. Si la valencia es impar, coloco un 1. Bueno, que en este caso no hay que escribir nada porque se sobreentiende cuando es 1. Y si es par, coloco aquí un 2. Como ahorita es impar, entonces sería un 1 y se sobreentiende el 1. Ahora, lo que hacemos para colocar aquí un numerito debajo del oxígeno, tenemos que colocar. Para saber qué numerito tiene que venir acá, sumo. 3 más 1, 4. La mitad sería 2. Hay que colocar aquí la mitad del resultado. 3 más 1, 4. La mitad, 2. Aquí escribo ese 2. Y ya tengo mi oxácido preparado. Hay que igualar. Yo veo que aquí el nitrógeno tiene 2, pero aquí tiene 1. Si no hay nada, se sobreentiende que hay un unito acá. Entonces escribiré aquí un 2 para que lo pueda multiplicar con ese número pequeño. 1 por 2, 2. El nitrógeno tendría 2. Acá tiene 2. Está bien el nitrógeno. Vamos con el hidrógeno. Aquí el hidrógeno tiene un 2. Acá se sobreentiende que hay un 1. Como hay un número grande, tengo que multiplicar ese número pequeño con el número grande. 1 por 2, 2. Aquí también tenía 2, así que está bien el hidrógeno. Están iguales en ambas partes. Ahora el oxígeno. El oxígeno aparece aquí y aquí. Tengo que fijarme cuánto hay en cada parte y luego sumarlo. Aquí hay 3. Aquí no hay nada, se sobreentiende que es 1. Sería 3 más 1, 4. Y aquí tengo 2 por 2, 4. También está igual. Muy bien, una vez igualaste la ecuación, tendrías que fijarte qué nombre tendríamos que darle acá. Y aquí, nuevamente, tengo que usar las terminaciones oso-ico. El nitrógeno tiene las valencias positivas más 3, más 5. Esta viene a ser la menor y esta es la mayor. Como usamos más 3, estamos usando la menor valencia, así que le damos combinación oso. ¿Cómo se llamaría este ácido? Se llamaría ácido nitroso. Terminación oso porque usamos la valencia más 3. Muy bien. Y finalmente, los hidrácidos, que sería el compuesto número 5. El compuesto químico inorgánico número 5. Para grabar un hidrácido necesito un no metal y un hidrógeno. Entonces coloco un no metal. Antes de irme al caso de los hidrácidos, mencionar cómo son los casos especiales.
En los casos especiales de los oxácidos, aclarar que los casos especiales solamente algunos trabajan, que serían el fósforo, el arsénico, el antimonio, el boro y el silicio. Estos son los que trabajan con casos especiales. Los primeros tienen valencias impares, el último tiene valencia par. Entonces, cuando estos de acá trabajan normalmente, como lo he explicado aquí, esto es lo normal, recibirán en el nombre, en la iniciación meta. Por ejemplo, si yo trabajo con el fósforo, de forma normal, digo el fósforo tiene valencia más 3. Aquí, como es impar, habrá un hito acá, así que aquí me quedaría 3 más 1, 4, la mitad 2. ¿Y qué nombre le daríamos a esto? Como es un no metal que está habilitado para trabajar de forma especial, pero decidió trabajar de forma normal, se le va a agregar la palabra meta o la iniciación meta. Esto se llamaría ácido metafosforoso. Metafosforoso. Se le agrega meta, porque insisto, a los que pueden trabajar de forma especial, pero eligen trabajar de forma normal, se les debe llamar meta al principio. Ahora, si trabajas con las funciones especial piro, con la función especial piro, aquí tiene que haber automáticamente un 4 y aquí un 2. Solamente los impares trabajan con piro. Si aquí estamos trabajando con más 3, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar, resolver en L. Multiplicas este con este y luego sumas con este. 3 por 2, 6. Más 4, 10. La mitad, 5. Así te quedaría la respuesta. Bien, 3 por 2, 6. Más 4, antes era sumar más directamente acá, ¿no? Pero cuando es así, cuando hay tres numeritos, se multiplica con este y recién se suma. 3 por 2, 6. Más 4, 10. La mitad, 5. ¿Y cómo se llamaría esto? Se llamaría un ácido piro. Se debe comenzar con piro. Ácido pirofosforoso. Y la última sería orto. La función especial orto viene con un 3 automáticamente acá, para los impares. Pero si fuera el silicio, que es par, vendría con un 4. Bien, para los impares viene con un 3 y para el silicio que es par viene con un 4. La función orto, la función especial orto. Entonces, como estoy trabajando con el fósforo y el fósforo es impar, su valencia, colocaría un 3 y aquí no se escribe ningún numerito, se deja vacío. Entonces, directamente sumo acá. Cuando nada más hay dos numeritos, se suma. Si aquí aparece algún numerito, primero se multiplica y recién se suma. Bien, aquí nada más hay 2, así que sumo. 3 más 3 sería 6. La mitad sería 3. Escribo ahí 3. ¿Qué nombre le damos a este? Tenemos que iniciar con la frase orto, o con la iniciación orto. Entonces, aquí sería un ácido ortofosforoso. Ortofosforoso. Esos son los tres casos especiales. Meta, piro y orto. Bien, reitero, solo trabajan estos cuatro de acá. Estos son de valencia impar y este es el único de valencia par en los casos especiales de oxáceos, en los casos meta, piro, orto. Bien, recordando eso, ahora sí vamos a ver cómo se arma un hidrácido. Los hidrácidos solamente trabajan con las dos primeras familias, los menos 1 más 1 más 3 más 5 más 7 y los menos 2 más 2 más 4 más 6. Solamente las dos primeras familias de los no metales trabajan en hidrácidos. Por ejemplo, voy a elegir de la familia del cloro. Voy a elegir el cloro y lo debo colocar más oxígeno y así me forma el hidrácido. Aclarar que todos los no metales de la primera familia, o sea, sería cloro, bromo y yodo, cuando están solitos como acá, deben venir con un 2 automáticamente. ¿Bien? Y también los que terminan con geno, que serían el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Cuando están solos, vienen con un 2 de bajito. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no se ha podido encontrar de estos de acá, de a unito. Siempre están de a dos atomitos juntos. Entonces, por eso vienen así. Ya estos son los que vienen con un 2 cuando están solos, como acá. Si viene acompañado de algún otro elemento, ya no se coloca ese 2 de forma automática. Solamente cuando están solos. Bien, ¿cómo se armaría el hidrácido? Colocamos el hidrógeno primeramente, luego el no metal. Exacto. Y lo interesante de los hidrácidos es que aquí es la única parte donde los no metales trabajan con valencia negativa. Solamente acá trabajan con valencia negativa. Entonces, aquí el hidrógeno sería más 1 y el cloro sería menos 1. Al intercambiar, me queda tal como está. Y si quiero que esté igualado, bastaría con colocar aquí un 2. Porque así el hidrógeno tendría 2 por 1, 2, y aquí 1 por 2, 2. Ya, o sea, aquí hay 2 y aquí hay 2. Y el cloro también, 2 por 1, 2, y aquí hay 2, están igualados. ¿Qué nombre se le da a un hidrácido? Sería
ácido y se termina con hídrico. Aquí sería ácido clorhídrico. Esa sería la forma de darles nombres. Bien, ya hemos hecho un repaso de todos los compuestos químicos que se forman, los compuestos químicos inorgánicos, en orden, óxido, hidróxido, anhídrido, oxácido, hidrácido. Y luego ya vienen las sales, que son los más complejos. En las sales tenemos que aprender a armar previamente los radicales. Estamos haciendo un repaso rápido de todos los compuestos químicos inorgánicos. Las sales requieren saber armar primero radicales a partir de los ácidos. Tú puedes armar un radical a partir de un oxácido o a partir de un hidrácido. Por ejemplo, si uso aquí voy a usar la valencia más 7. Aquí, como es impar, aquí sería un 1, 1 más 7 sería 8, la mitad 4. Este sería un oxácido, se llamaría un ácido perbrómico, está usando su máxima valencia. Este es un ácido perbrómico. O podría usar un hidrácido también, por ejemplo, aquí tendría menos 2, aquí tendría más 1. Al intercambiar aquí se viene el 2 y aquí el 1. Bien, esto de acá sería un ácido sulfhídrico. El oxácido se llamaría ácido perbrómico. Y acá se llamaría ácido sulfhídrico. Oxácido, hidrácido. Si yo quiero armar un radical a partir de un ácido, ¿qué tengo que hacer? Suprimo el hidrógeno y anoto el resto. Me quedaría así. Y el numerito que tenía el hidrógeno lo coloco aquí como valencia negativa. Aquí el hidrógeno tiene un unito, así que aquí quedaría menos 1. El número que tiene el hidrógeno viene aquí como valencia negativa. En el caso del ácido hidrácido, para armar un radical, tengo que suprimir el hidrógeno, me quedaría solamente la S, y el número que tenía el hidrógeno viene a ser su valencia negativa. ¿Qué nombre se le da al radical? El nombre que tenía como ácido se conserva, nada más que vamos a cambiar la terminación oso por ato, perdón, por ito, la terminación oso por ito y la terminación ico por ato. Eso se va a cambiar. Y la terminación hídrico cambiaría por uro. Entonces, ¿qué nombre recibiría este de acá? Cuando era ácido, esto se llamaba ácido perbrómico. Ácido perbrómico. Terminaba en ico. Tenía per-ico. Pero al convertirse en radical se va a llamar radical. Y aquí lo que cambia es la terminación ico a ato. Reitero, de oso cambia a ito y de ico a ato. Entonces esto debería ser perbromato. Radical perbromato. Bien, aquí está el cambio. De ico cambió a ato. ¿Qué haríamos en el caso de los ácidos, de haber tenido un ácido hidrácido, convertirlo en radical? Aquí esto se llamaba ácido sulfhídrico. La terminación era hídrico. Al pasar a radical se llamaría radical y en vez de hídrico tenemos que poner uro. Entonces sería sulfuro. Radical sulfuro. Ese es el cambio que ocurre cuando a partir de un ácido formas un radical. Y ahora sí vamos con las sales. En el caso de las sales, tenemos que usar este concepto previo, las radicales. ¿Cómo vendría? Las sales neutras, que son las sales normales, tienen tres formas de preparación posible. La primera es colocar un ácido, cualquiera de los dos tipos de ácido, sea un oxácido o un hidrácido. Colocas un ácido más un metal y esto te da la sal, pero adicionalmente tendrás hidrógeno gaseoso. La segunda forma de preparar una sal sería ácido más un óxido y esto te daría sal más agua en estado gaseoso. La tercera forma de preparar una sal sería ácido más un hidróxido. Eso te da una sal más también agua, solo que aquí habría mayor cantidad de agua en estado gaseoso. En el caso de las sales hay tres formas posibles de preparación.
como habrán notado en los compuestos químicos anteriores, óxido, hidróxido, anhídrido, oxácido, hidrácido, había una única forma de preparación. Pero en el caso de las sales normales llamadas sales neutras, hay 3 formas de preparación. Y bueno, tenés que usar, insisto, un ácido. Fíjate que en las 3 formas de preparación se necesita un ácido. Pero hay 2 tipos de ácido: el oxácido y el hidrácido. Entonces, también habrá 2 tipos de sales, dependiendo del tipo de ácido que uses. Si tú usas como ácido un oxácido, la sal neutra que formarás se llamará sal oxisal. Si usas un oxácido, reitero, si el ácido que tú usas es un oxácido, formarás una sal neutra oxisal. Pero si tú usas como ácido un hidrácido, entonces estarás formando una sal neutra aloidea. Ese nombre se le da. ¿Bien? Reitero, hay 2 tipos de ácido. Puedes usar cualquiera de los 2 tipos de ácido, ya sea un oxácido como el de acá o un hidrácido como el de acá. Entonces, si tú como ácido usas un oxácido, la sal que formará será una sal oxisal. Si tú como ácido usas un hidrácido como el de acá, la sal neutra que formará será una sal neutra aloidea. Muy bien. Hagamos entonces un ejemplo para recordar cómo funcionaba esto. Voy a usar una oxisal. Bien, vamos a armar una sal oxisal. Entonces, si quiero armar una sal oxisal, tengo que usar un ácido oxácido. Usemos un ácido oxácido. Por ejemplo, el que está acá. Ese lo voy a usar. HBr04. Bien, aquí trabajo con más 7 el bromo. Si lo combino con un metal, por ejemplo, que sea estaño, con la valencia más 2, me formaría la sal. ¿Y cómo formo la sal? Tenés que colocar el metal que elegiste y luego armar un radical con esto. ¿Cómo se armaba el radical con esto? Se suprimía el hidrógeno. Se suprime el hidrógeno y el número que tenía el hidrógeno viene a ser su valencia negativa. Menos 1 en este caso. Aquí tiene más 2. Y luego se hace un intercambio. El 1 viene acá, se sobreentiende el 1, el 2 viene acá. Y adicionalmente tendrías hidrógeno. Eso es lo que dice acá, la receta de preparación. Luego tocaría igualar. Igualemos. Antes de igualar, vamos a preparar las otras opciones también. Vamos a preparar las otras formas. Estas son las 3 posibilidades para preparar una sal. Así que ya coloqué un ejemplo de la primera. Vamos con la segunda. El mismo ácido lo voy a combinar ahora con el óxido del metal. Óxido de estaño. El óxido de estaño usando más 2. Entonces, aquí si tiene más 2, el oxígeno tiene menos 2. Recordemos que el óxido es metal y oxígeno. Entonces, aquí se pueden simplificar, me queda 1 y 1, y al intercambiar me queda como está. Entonces, acá coloco estaño, y armo el radical con este, que ya vimos que era Br04 menos 1. Y el estaño estaba trabajando con más 2. Así que el 2 viene acá, y el 1 viene acá. O sea, me quedaría la misma sal, solo que ahora aquí me queda agua en estado gaseoso, no hidrógeno. ¿Bien? Y finalmente, la tercera forma de preparación sería usando el ácido, más ahora un hidróxido, que sería SnOH. El OH tiene valencia negativa. El estaño tiene más 2. El 2 viene acá. El 1 se sobreentiende. Y así te queda la sal. O sea, la misma sal nos quedaría. Solo que aquí habrá mayor cantidad de agua en estado gaseoso. Listo. Ahora sí vamos a igualar. Tenemos que tener la misma cantidad en cada uno. La misma cantidad. Entonces, veamos. Acá. El estaño tiene 1, el estaño tiene 1. El bromo tiene 1, el bromo tiene 1. El hidrógeno tiene, acá tiene 2, pero aquí tiene 1. Así que voy a tener que colocarle aquí un 2 para que estén iguales. Aquí 2 por 1, 2. Acá tiene 2. Están iguales los hidrógenos. Pero esto me altera porque al bromo, porque el 2 le afecta a todo esto. El bromo ya va a tener 2 entonces ahora. Porque 2 por el 1 que no se escribió acá, pero se entiende que hay un 1. 2 por 1, 2. Y aquí tiene, no, aquí está bien. El bromo tiene 1 acá, pero como está en un paréntesis y después hay un 2, el 2 le afecta a todo lo que está dentro. Entonces sería multiplicar este con este. 1 por 2, 2. El bromo también tendría 2. Aquí tiene 2 y aquí tiene 2. Ahora, el estaño tiene 1, tiene 1. Estamos bien. Faltaría verificar el oxígeno. Todos tienen que tener lo mismo, insisto.
Ya verificamos el hidrógeno, el bromo y el estaño. Falta el oxígeno. Aquí tengo 2 por 4, 8. Aquí 4 por 2, 8. Si el número, aquí el elemento está encerrado en un paréntesis, tienes que multiplicar el número pequeño con el que está fuera del paréntesis. 4 por 2, 8. Y aquí era 2 por 4, 8. Ya está igualado la primera ecuación. Vamos con la segunda. Hay que asegurarnos de que todos tengan lo mismo. El estaño tiene 1, el estaño tiene 1. El bromo tiene 1, aquí el bromo tiene 2, porque aquí hay un unito, pero aquí fuera del paréntesis hay un 2, así que como el 2 le afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, multiplico 1 por 2, 2. Aquí tendré que colocar entonces un 2 para que sea 2 por 1, 2 y esté igualado el bromo. Ahora vamos con el hidrógeno. 2 por 1, 2, y acá tiene 2, estamos bien. Solo faltaría el oxígeno. Aquí tengo 2 por 4, 8. Ah, pero aquí también aparece oxígeno. Cuando el oxígeno aparece en los dos lados, en los dos términos, hay que sumar. ¿Cuánto tengo acá? 2 por 4, 8 de oxígeno. ¿Cuánto tengo acá? 1. 8 más 1 sería 9. Analizo lo mismo acá. 4 por 2, 8. Aquí el oxígeno tiene 8. Y aquí tiene un unito. 8 más 1, 9. También tiene 9. Entonces está igualado. Bastó con colocar un 2 acá para que todo quede igualado. Veamos este de acá. A ver, acá. El estaño tiene 1, el estaño tiene 1. Aquí me faltó colocar el 2 que viene. Acá venía con un 2. Ya, ahora sí. El estaño tiene 2, el estaño tiene 2. Perdón, el estaño tiene 1. El estaño tiene 1. El bromo tiene 1 y aquí el bromo tiene 2. ¿Por qué? Porque este unito que está acá se tiene que multiplicar con este 2 de acá. 1 por 2, 2. Y acá tiene nada más un hito, así que voy a agregarle un 2 para que sea igual. 2 por 1, 2. Bien. Ahora, el hidrógeno tiene 2 por 1, 2, pero aquí también hay hidrógeno. Entonces, acá tiene un unito y debo multiplicar. 1 por 2, 2. ¿Cuánto hay acá de hidrógeno? 2. ¿Y cuánto hay acá de hidrógeno? 2. Entonces tenemos que sumar. Cuando aparece en ambas partes se suma. 2 más 2, 4. Mientras que aquí el hidrógeno solo tiene 2, así que debo colocar un 2 acá para que ya esté bien. Digo 2 por 2, 4. Aquí había 2 más 2, 4, y aquí sería 2 por 2, 4. Bien, el hidrógeno está bien ya. Y faltaría verificar el oxígeno. Aquí hay oxígeno y aquí también. El oxígeno aquí sería 2 por 4, 8. Aquí tiene un unito, el oxígeno. Entonces digo 1 por 2, 2. Aquí tiene el oxígeno 8 y aquí tiene 2. Si sumamos, 8 más 2 es 10. Acá verifiquemos. En esta parte hay oxígeno, pero aquí también. Entonces digo, el oxígeno aquí tiene 4 por 2, 8. Y acá hay un unito, 2 por 1, 2. Aquí hay 8 y aquí hay 2. Si sumamos 8 más 2, me da 10, lo mismo que acá. Entonces ya está igualado. Bien, aquí tenemos las tres formas de preparación de una sal con todo y la igualación. Ahora el nombre, según la nomenclatura tradicional, ¿qué nombre se le tiene que dar a la sal? Esta es la sal, ¿no? Esta es la sal. Esta es la sal. Entonces, según la nomenclatura tradicional, ¿cuál es el nombre que se le tiene que dar? Lo que tenés que hacer es recordar cuál es el nombre de tu radical. Este radical, ¿cómo se llamaría? Bueno, cuando era ácido se llamaba ácido perbrómico, porque usábamos la máxima valencia. Ácido perbrómico. Al convertirse en radical, se llamaría radical perbromato. Cambia la terminación ico por ato. Bien. Cuando te toca dar nombre a la sal, suprime la palabra radical, te quedas con el resto, que sería perbromato. Primero vas a dar nombre tomando en cuenta primero a este y después a este. Entonces, tomamos en cuenta este, se llama radical perbromato, pero para darle nombre a la sal, insisto, suprimimos la palabra radical, nos queda solamente perbromato, y luego te fijas en el metal. Si es de única valencia, colocas D y el nombre del metal. Pero si tiene doble valencia, terminación osoico. El estaño tiene valencia más 2 más 4. Más 2 viene a ser la menor valencia. Entonces tenemos que darle terminación oso. ¿Cómo sería el estaño con terminación oso? Estagnoso. Perbromato, estagnoso. Ahí está. Ese es el nombre de la sal. La misma idea sería en caso de que quiera formar una sal aloidea.
Solo que para formar una sal aloidea, tenés que usar en vez de un oxácido, un hidrácido, como este, por ejemplo. Este es un hidrácido. Muy bien. Esto es todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todo lo que hemos visto en química hasta ahora. Bien, he hecho un repaso. Déjenme acomodar aquí la pizarra para que se vea la parte de abajo también. Ya, ahí para que vean también el nombre. Listo. Ahí hemos hecho un repaso de todos los compuestos químicos inorgánicos que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a agregar los últimos que nos faltan. Primero les pido tomar una captura, por favor, a la pizarra. Ok. Aquí, insisto, he hecho un repaso. Yo he explicado a detalle eso en las clases anteriores. Ahora vamos a entrar a las sales especiales, que serían las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles y las sales hidratadas. Les adelanto algo. Si ustedes no han practicado todavía los compuestos químicos inorgánicos, ahorita deben sentirse un tanto confundidos, como que no van a lograr tener, no van a lograr captar las ideas con mucha facilidad, como que les va a costar un poquito. Esto es con práctica, chicos. En base a todo lo que ya les he enseñado antes, tienen que ir practicando para que tengan dominio y con rapidez se den cuenta de qué nombre le corresponde a cada uno. Bien, tienen que aprenderse la forma de preparación de cada uno también. Bien, pero pasemos, chicos, continuando el avance, a las sales especiales. Primero vamos a ver las sales ácidas. Las sales ácidas las vamos a formar a partir de una sal normal, de una sal neutra. Voy a colocarte aquí una sal neutra. Por ejemplo, he armado una sal neutra acá. ¿Cómo se llamaría esta sal neutra? Bueno, veamos. Esto de acá es un radical. El radical vino de un ácido. ¿Bien? Entonces, recordemos que si yo veo aquí un monito, significa que cuando era un ácido, H tenía un monito. Estaba así, antes. Y luego, para convertirlo en radical, suprimí el hidrógeno, me quedó eso, y como valencia quedó el número que tenía el hidrógeno. Bien, entonces, esto, cuando era ácido, era así. ¿Y cómo se llamaba cuando era ácido? Bueno, se llamaría, aquí, ¿qué valencia está utilizando? Más 3, veamos. Si fuera más 3, porque recordemos que el nitrógeno tiene valencia más 3 más 5. Si fuera más 3 sería 3 más 1, 4. La mitad, 2. Bueno, no hay un 2 acá, entonces seguramente trabajo con más 5. 5 más 1, 6. La mitad, 3. Sí, trabajo con más 5. Aquí tengo el 3. Entonces aquí el nitrógeno está trabajando con más 5. Como está trabajando con más 5, ¿cuál sería el nombre que tenía cuando era ácido? Bueno, sería un ácido nítrico. Como trabajó con su mayor valencia, terminamos con ico. Ácido nítrico. Ahora, al convertirse en radical, la terminación ico cambia a ato. En radical sería radical nitrato. Radical nitrato. Entonces, este es un radical nitrato. Este es platino con su mayor valencia más 4. ¿Qué nombre tendría entonces esto? Esto es radical nitrato, pero al darle nombre a la sal, suprimo la palabra radical y nada más escribo nitrato. Nitrato, y aquí sería platínico porque estamos usando su mayor valencia. Le tenemos que dar terminación ico. Platínico. Platínico. Terminación ico. Reitero, al nombre del radical se le suprime la palabra radical, nos quedaría nada más nitrato. Esto es radical nitrato, pero suprimimos la palabra radical, nos queda solo nitrato. Y esto de acá, el platino, tiene valencia más 2 más 4. Más 2 sería su menor valencia, más 4 su mayor valencia. Entonces la mayor valencia termina con ico, por eso le puse platínico. Bien, esta es una sal neutra, una sal normal. Y a partir de la sal normal, tenemos que armar la sal ácida. ¿Cómo sería la sal ácida? Tenemos que... Voy a escribir acá aparte. Lo que tenemos que hacer acá, platino más 4. Ah, ya, estoy viendo que aquí no sería posible armar una sal ácida de forma sencilla, porque para que se pueda armar una sal ácida, aquí tiene que ser mayor que 1.
tendría que ser quizá un 2, un 3, un 4. Entonces ahorita veo que no. Como es 1, no podríamos armar una sal ácida de forma sencilla, así que voy a cambiar a otra sustancia. Por ejemplo, el azufre. El azufre, 6. Aquí sería -2 en ese caso. Entonces, aquí podríamos simplificar 4 con 2 y me quedaría aquí un 2 y aquí un 1. Entonces, al intercambiar queda aquí el 1 y aquí el 2. Bien. ¿Y cómo se llamaría esto? Se llamaría sulfato. Sulfato platínico. Ahí está, sulfato platínico. He cambiado de azufre, insisto, porque necesito que la valencia del radical sea superior a 1. 2, 3, 4, superior a 1. Hace rato era 1, así que estoy cambiando por otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a considerar cómo era la sal antes de hacer el intercambio. Antes de hacer el intercambio, tenía aquí un -2 y aquí tenía un +4. Lo que hago es venir acá y voy a bajar un hidrógeno. Recordemos que esto cuando era ácido era así. H2, H2, SO3. Así era cuando era ácido. Y lo que se hizo para que se convierta en radical fue suprimir el hidrógeno. Aquí lo vemos así, sin el hidrógeno. Y el numerito que tenía el hidrógeno vino a ser su valencia negativa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es Profe, colocar... Diga. están preguntando el 6 más 2 es 4, más 2 es 8 y no es 4 al ladito del oxígeno. Sí, correcto. Acabo de percatarme de eso. La pasa que antes era un 3 acá, como cuando era nitrógeno, y me olvidé de modificar esa parte. Gracias, chicos, gracias. 6 más 2, aquí es la más 6. 6 más 2 es 8. La mitad sería 4. Gracias. Eso es. Listo. Entonces, les decía, para armar una sal ácida, aquí vamos a hacer una modificación, el radical. Lo que hacemos es colocar el radical, que sería así, y aquí era -2. Y lo que vamos a hacer es bajarle aquí una unidad, de -2 que baje a -1. Y aquí le colocamos un hidrógeno. Quiero que me entiendan la idea. Si aquí era -4, por ejemplo, y yo lo bajo a -3, bajé una unidad. Así que coloco aquí un hidrógeno. Si de -4 le bajo a -2, habré bajado 2 unidades. Así que aquí colocaría 2 hidrógenos. Si de -4 le bajo a -1, habré bajado 3 unidades. Así que aquí coloco 3 hidrógenos. Lo que yo le bajo aquí, le coloco aquí como hidrógeno. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Vamos, chicos, los escucho. Sí, profe, ¿se entiende? Hola. ¿Sí? Si no entienden, chicos, lo puedo reiterar, no se preocupen, pero necesito que permanezcan atentos y si alguna partecita no lo están entendiendo, me avisen en el momento para que yo les ayude. Voy a recapitularlo. Lo que tenemos que hacer acá es bajar el número que tengamos acá arribita, bajar cierta cantidad y la cantidad que yo baje lo escribo acá como hidrógenos. Entonces, si aquí hubiese sido un -4, les decía yo, si hubiese sido un -4 y lo bajo a -3, ha bajado una unidad, entonces aquí le coloco un hidrógeno, un hidro. Si era -4 y yo lo bajo a -2, -4 a -2 habrá bajado 2 unidades, entonces aquí le coloco 2 hidrógenos. Si esto era -4 y lo bajé a -3, entonces habré bajado 3, perdón, si era -4 y lo bajo a -1, perdón, si lo bajo a -1, de -4 bajo a -1, son 3 unidades, entonces aquí coloco 3 hidrógenos. Entonces, dependiendo de lo que yo baje aquí vendrá cierto numerito. Ok, en este caso era -2. En este caso era -2. Así que yo lo voy a bajar a -1. Y al bajar a -1, de 2 pasé a 1. Bajé una unidad, así que coloco acá un hidrógeno. Solo un hidrógeno. Listo. Ya está. Ahora sí hago el intercambio. El 1 pasa acá y el 4 pasa acá. ¿Qué nombre
recibiría esta sal? Lo mismo que esto, solo que en el medio le vamos a poner la palabra ácido. Sería sulfato, ácido, platino. A ver, voy a escribir un poquito más aquí. Sulfato, ácido, platino. Es el mismo nombre, nada más que agregamos en el medio la palabra ácido. Bien, ahí tenemos un primer ejemplo de una sal ácida. Vamos con un segundo ejemplo. A ver, voy a llamar una sal a partir de un oxácido especial piro. Trabajando con más 5. 5 por 2, 10. Más 4, 14. La mitad, 7. ¿Cómo se llamaría este ácido? Ácido pirofosfórico, porque estamos trabajando con la mayor valencia, más 5. Ácido pirofosfórico. Ahora, si lo convierto en radical, me quedaría así. Y eso se llamaría radical, ya no sería ácido pirofosfórico, de ico cambia a ato, sería radical pirofosfato. Radical pirofosfato. Si lo combino con un metal, por ejemplo, hierro, que tiene más 3, entonces haría un intercambio. El 3 pasa acá, el 4 pasa acá. ¿Qué nombre recibiría esta sal? Bueno, el radical se llamaba radical pirofosfato. Entonces, suprimo la palabra radical y me quedo con pirofosfato. Pirofosfato. Hierro está trabajando con más 3, que es su mayor valencia, sería férrico. Eliminación ico porque estamos usando su mayor valencia. Pirofosfato férrico. A partir de esto voy a armar sales ácidas. Pero como aquí yo tengo menos 4, chicos, como ahí yo tengo menos 4, tengo posibilidad de bajar de distintas maneras. Bajar acá a 3, lo puedo bajar a 2, lo puedo bajar a 1. Máximo puedo llegar a 1. Entonces voy a mostrar las posibilidades que tendría en este caso. Coloco el hierro, que está más 3. Coloco el radical, que tiene menos 4. Ahora, tengo que bajar la valencia del radical. ¿Qué opciones habría? Que lo baje a 3, de menos 4 pase a menos 3, y en ese caso, aquí debo agregar un hidrógeno. La otra posibilidad sería que lo baje a 2. Voy a escribir con otro color ahora, con color azul. Que lo baje a 2. Está más 3. Aquí era menos 4. Pero si lo bajo 2, aquí sería colocar 2 hidrógenos. Si de 4 bajo a 2, estoy bajando 2, coloco 2 hidrógenos. Y la otra posibilidad es que baje a 1. Aquí era menos 4, pero si lo bajo a 1, habrá bajado 3 unidades. De 4 a 1 bajó 3 unidades. Entonces aquí coloco H3. Coloco 3 hidrógenos porque bajó 3 unidades. Habrían esas opciones. Bien, y luego hago intercambio. Aquí, por ejemplo, puedo simplificar. Me queda 1 y 1. Y se sobreentiende al intercambiar. Acá no puedo simplificar, así que directo intercambio. El 2 viene acá y el 3 viene acá. Acá, igual directo intercambio. El 1 viene acá y el 3 viene acá. ¿Cómo le damos nombres a esto? La sal neutra se llamaba pirofosfato férrico. ¿Cómo se llamaría esta sal ácida? ¿Cómo se llamaría esta sal ácida? ¿Y cómo se llamaría esta sal ácida? Cuando aquí nada más tenés un hidrógeno, acá, lo que hacíamos era colocar en el medio la palabra ácido. ¿Cómo se llamaría entonces esto? Se llamaría pirofosfato. Ahí voy a escribir acá, ojalá alcance el espacio. Pirofosfato. Ácido férrico. Pirofosfato, ácido férrico. O sea, en el medio entre pirofosfato y férrico coloco la palabra ácido. Cuando bajas un hito nada más,
¿Qué pasa si bajaste 2? Lo mismo, nada más que vas a colocar diácido, porque bajaste 2. Y cuando bajaste 3, vas a colocar triácido, porque bajaste 3. Bien, entonces, ¿cómo se llamaría este de acá? Lo escribo acá. Pirofosfato. Pirofosfato. Diácido. Coloco di porque bajé 2 hidrógenos. Diácido férrico. Y acá sería pirofosfato triácido férrico. Pirofosfato triácido férrico. Coloco tri porque bajé 3 hidrógenos. Ahí está. Bien, chicos. Entonces, acá yo solamente podría armar un tipo de sal ácida, porque nada más puedo bajar de 2 a 1. Esa única opción tengo acá. Máximo puedo llegar a 1. Entonces, de 2 pude bajar solo a 1. No tengo más opciones. Pero acá pude bajar de 4 a 3, de 4 a 2, de 4 a 1 y hasta ahí puedo. Máximo hasta 1 puedo llegar. Bien, entonces, como aquí habían varias opciones, la diferencia en el nombre estaría en acá. Ácido si bajo 1, diácido si bajo 2, diácido si bajo 3. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? Los escucho. Disculpe, ¿dónde sacó el -4 en el principio? ¿De dónde saqué el -4 de acá? Bueno, eso lo explicaba al principio, ¿no? Cuando esto de acá era un ácido, porque el radical se arma a partir de un ácido. Entonces, el ácido que usé fue el ácido pirofosfórico, que viene con un 4 y 2. Recordemos que el oxácido piro viene con un 4 automáticamente acá en el hidrógeno y con un 2 en el no metal. Y trabajé con valencia más 5. Entonces, para colocar acá, el resultado digo 5 por 2, 10, más 4, 14. La mitad, 7. Entonces, este es un ácido. Este se llama ácido pirofosfórico. Y para formar a partir del ácido el radical, suprimo el hidrógeno. Y el número que tenía el hidrógeno, que era un 4, lo coloco aquí como valencia. Y eso fue lo que coloqué acá. De ahí sale el -4. ¿Qué otra consulta, chicos? ¿Qué otra consulta? ¿Ya? Creo que estamos bien. Pasemos al siguiente. Vamos a ver ahora las sales básicas. Les pido tomar una captura de la pantalla, por favor. Voy a acercar un poquito, a ver, para que se vea mejor. Ahí está. Tómenles una captura. Aquí está entonces las sales ácidas. Muy bien. Listo, pasemos a las sales básicas. Yo espero, chicos, que hayan cumplido con el encargo que les di en las clases que hemos tenido presencialmente antes. Yo después de enseñarles los temas, les dije, chicos, tienen que practicar durante las tardes lo que hemos visto, porque si ustedes no practican, no se van a poder ubicar mucho cuando lleguemos a ver los siguientes temas, les dije. Van a sentirse algo despistados, tienen que practicar, porque la práctica te dará el dominio necesario para comprender lo más complejo, lo que viene por delante. Entonces, las personas que han cumplido con ello, seguramente lo están entendiendo sin problema, pero aquellos que por alguna razón no han practicado, seguramente les debe estar costando. No quisiera que sea tu caso, pero si eso te ha pasado, seguramente te debe estar costando un poquito. Pero no debería, si practicaste no debería costarte, debería parecerte ya más sencillo. Vamos con las sales básicas. Las sales básicas ya son un poquito más sencillas. A ver, vamos a agarrar una sal normal. Por ejemplo, trabajando con el ácido selénico. Atención, si trabajo con el selenio y quiero armar un oxácido, como es valencia par, coloco aquí 2 y digo 2 más 6, 8. La mitad, 4. Este se llamaría ácido selénico, porque estoy trabajando con la mayor valencia. Ahora, si lo convierto en radical, esto sería con un -2 ahí, y de ser un ácido selénico se llamaría ahora radical selenato. Radical selenato, porque se cambia ico por ato.
Esto sería un radical selenato. Ahora, si aquí agrego, por ejemplo, vamos a usar mercurio, con valencia más 1, que es la menor valencia que tiene. Intercambio, el 2 viene acá, el 1 se sobreentiende. ¿Esto cómo se llamaría? El radical se llamaba radical selenato. Como estás usando mercurio con su menor valencia, tenés que usar terminación oso. Así que sería, a ver, esto es un radical selenato, suprimimos la palabra radical, nos quedaría selenato, y de mercurio, como es menor valencia, colocamos mercurioso. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para convertir esta sal normal, esta sal neutra, en una sal básica? Vamos a colocar nuevamente, ¿cómo estaba antes del intercambio? El mercurio tenía un más 1, y acá el radical tenía un menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en el medio radical oxidrilo. Voy a escribirlo acá nuevamente. Voy a colocar aquí en el medio radical oxidrilo. El radical oxidrilo tiene valencia menos 1. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que jugar un poquito con los números. Tenemos que conseguir que el total de los positivos, tenemos que hacer coincidir el total de los positivos con el total de los negativos. Por ejemplo, este tiene valencia positiva y aquí hay 2 con valencias negativas. Los positivos deben ser iguales a los negativos. Entonces, acá es 1 y aquí es en total menos 3. ¿No? Menos 1 menos 2 me da menos 3. Entonces, ¿qué hago? Le agrego acá un subíndice. Sería conveniente colocarle un 3 y multiplico el de abajo con el de arriba. Digo, 1 por 3, 3 positivos. Menos 1 menos 2, menos 3. O sea, están iguales los positivos que los negativos. Y ya está. Eso es todo. Aquí, ¿cómo le vamos a llamar? Vamos a usar el mismo nombre, nada más que en el medio le vamos a poner la palabra básico. Entonces sería esto. Selenato, mercurioso era el nombre, pero entre selenato y mercurioso le pongo la palabra básico. Esto va a depender del numerito que tenga aquí el radical oxidrilo abajito. Si tiene un hito, como en este caso no tiene nada, así que se entiende que es 1, se coloca básico. Si tiene un 2, se coloca bibásico. Si tiene un 3, se coloca tribásico. Si tiene un 4, se le va a colocar tetrabásico. Y así. Bien, en este caso no tenía nada, así que se entiende que es un 1, y por eso coloqué simplemente básico. Veamos otro ejemplo. Voy a usar aquí el ácido ortobórico. El boro tiene única valencia positiva. Y el orto, el ácido especial orto, trabaja con un 3 automáticamente aquí en el hidrógeno, cuando la valencia aquí es impar. Entonces, ¿qué número tiene que venir acá? 3 más 3, 6. La mitad, 3. Esto se llamaría ácido ortobórico. Se le da terminación ico cuando tiene única valencia, recordemos. Esto es un ácido ortobórico. A partir del ácido ortobórico, armo un radical, que sería así. Esto sería radical ortoborato. Radical ortoborato. Ahora, voy a combinar el radical con un metal para que sea una sal. Por ejemplo, que sea magnesio. Magnesio, que tiene valencia más 2. Entonces acá, el 3 viene acá y el 2 viene acá. ¿Cómo se llamaría esto? Esto era radical ortobórico. Perdón, radical ortoborato. Suprimo la palabra radical y me queda ortoborato. El magnesio no tiene doble valencia, así que no voy a usar terminaciones oso-ico. Cuando tiene una única valencia, que es el caso del magnesio, solo tiene más 2, coloco D y el nombre del metal, que en este caso es magnesio. Entonces, esta sal neutra, esta sal normal, se llamaría ortoborato de magnesio. A partir de esta sal normal, de esta sal neutra, tengo que armar una sal básica. ¿Cómo sería la sal básica? Debo colocar el magnesio, tal como estaba antes de hacer un intercambio. Aquí es más 2, perdón. Y luego coloco esto de acá. Boro, oxígeno, 3. Y acá, menos 3. Y entre los dos tengo que colocar
el radical oxidrilo, así que voy a hacerle espacio para el radical oxidrilo. Que sería más 2. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago para que se igualen? 2. Para que igualen. Bueno, creo que ¿qué numerito tendría que colocar acá, chicos? Para que queden iguales. 2. 2. 2. 2 por 2, 4. Y acá menos 1 menos 3 es menos 4. Ya, listo. ¿Y cuál sería el nombre que le daríamos a esta sal básica? Lo voy a escribir aquí abajito. Su nombre. Sería lo mismo, nada más que en el medio voy a colocar básico. Insisto, si acá hay un 2 diría dibásico. Si acá hay un 3, tribásico. Si acá hay un 4, tetrabásico. Si hay un 5, pentabásico. Y así. Pero como aquí no hay nada, se entiende que es 1, así que simplemente coloco básico en el medio. Sería entonces ortoborato básico de magnesio. Ese sería el nombre que se le da a la sal básica. Esto, chicos, es sales básicas. Muy bien, ya vimos con un metal que tenga doble valencia y con uno que tenga única valencia. Listo, chicos, ahora tomen una captura, por favor, a la pizarra y vamos a entrar a las sales dobles. ¿Qué hacer con las sales dobles? Ok. Listo, pasemos entonces a las sales dobles. Luego ustedes van a tener, chicos, también, además de las capturas que están tomando, la clase grabada para que puedan ir directo a la parte que necesiten reforzar más. ¿Ya? Vamos con las sales dobles ahora. Se les llama sales dobles cuando usas dos metales en la sal. Ya, aquí vamos a armar entonces un radical con un ácido. Por ejemplo, el ácido pirofosforoso, con más 3. Piro viene con 4 y 2, automáticamente. Entonces digo, para saber qué numerito va a venir acá, 3 por 2, 6, más 4, 10, la mitad, 5. Este ácido piro sería un ácido pirofosforoso. Para convertirlo en radical, esto se convierte así. Y de ser un ácido pirofosforoso se convierte en un radical pirofosfito. Recordemos que oso cambia por hito cuando se convierte en radical. Radical pirofosfito. ¿Bien? Este es un radical pirofosfito. Ahora, en este caso vamos a usar dos metales, ya no solo uno, dos metales. Voy a mostrarte qué hacer cuando usas dos metales de única valencia, por ejemplo el magnesio y el litio. ¿Qué hacer cuando tenés dos metales de doble valencia, por ejemplo el hierro y el plomo? Voy a hacerlo con el mismo, pero con dos metales distintos. Aquí es menos 4. Y abajo voy a explicarte qué hacer cuando tenés uno de doble y uno de única valencia. Por ejemplo, el potasio y el oro. Ya, aquí vamos a trabajar con el hierro más 3 y el plomo más 4. Aquí vamos, este acá tiene más 1 y este tiene más 1 más 3, vamos a trabajar con más 3. O con más 1, perdón. Con más 1. Y acá tiene más 2 y tiene más 1. Reitero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar un radical, pero en este caso voy a usar dos metales, por eso la palabra sal doble. Vamos a usar dos metales. Pueden darse tres casos diferentes. Primer caso, segundo caso, tercer caso. ¿Cuáles son los casos distintos que pueden darse en las sales dobles? Que los metales que usen, los dos sean de única valencia. Que los dos sean de doble valencia. Por ejemplo, acá los dos son de única valencia. Litio solo tiene valencia más 1, magnesio tiene solo valencia más 2. Los dos son de única valencia. Acá los dos son de doble valencia. El hierro tiene más 2 más 3 y el plomo tiene más 2 más 4. Los dos son de doble valencia. Pero acá uno es de única valencia y otro es de doble valencia. Una mezcla. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer en este caso y qué hacer en este caso? Veamos las diferencias. Caso 1. Caso 2. Caso 3. La diferencia va a estar en el nombre, pero la forma de armar la sal, la estrategia, es la misma. Tenemos que igualar los positivos con los negativos. Aquí hay dos positivos y solo un negativo. ¿Cuántos suman acá los positivos, chicos? Díganme ustedes. 3 más 3. 3 positivos. Y aquí tenemos menos 4. Más son los negativos. ¿Qué hacemos entonces?
A alguno de estos dos le tengo que aumentar un numerito aquí abajo. ¿A cuál sería? Al litio. Al litio. Si le aumento un 2 acá, sería 2 por 1, 2. Entonces voy a colocar 2. Más 2, 4. Y aquí hay menos 4. Ya está igualado. Vamos con este. ¿Cuántos suman los positivos? Más 7. Y acá, menos 4. Son más los positivos que los negativos. ¿Qué hacemos entonces? Voy a multiplicar aquí por 2 para que esto crezca. Ahora va a ser 2 por menos 4, menos 8. Y aquí es 7. Todavía siguen distintos. Aquí es menos 8 y aquí es 7. ¿Cómo le hago para que igualen? Bueno, aquí intentaré colocar un 2. Si coloco aquí un 2, sería 3 por 2, 6. Más 4, 10. Ya le pasé acá. No está funcionando. A ver, intentaré con otro aquí. Si no funcionó ni con 1 ni con 2, tal vez funcione con 3. 3 por 4, menos 12. Aquí tengo 3 por 2, 6 más 4, 10. Siguen disparejos. Siguen disparejos. A ver, ¿qué podemos hacer? Aquí tengo 10, aquí tengo 4. Ya. Aquí voy a tener que poner 3 por 4, 12. Porque si coloco 3 por 3, va a ser 9. 9 más 4 va a ser 17, que es un número impar. Y aquí, como es par, siempre la multiplicar con cualquier número acá, me va a seguir quedando un número par. Entonces, no puedo intentar con números impares acá. Intentaré con 4. 3 por 4, 12. Más 4, 16 en total. ¿Qué número debo colocar acá? 4. Menos 4. Digo 4. 4. Así va a estar bien. 3 por 4, 12. Más 4, 16. 4 por 4, 16. La parte positiva y la parte negativa están iguales. Ahora sí está bien. Entonces, la idea es buscar los numeritos adecuados para que te queden iguales los dos. Listo. Y vamos con esto de acá. ¿Aquí cuánto hay? Igual a con 2. 3. Aquí hay menos 4. Bien, a cualquiera de los dos debo colocarle un numerito que me permita igualar. ¿A cuál de los dos quieren colocarle un 3, chicos? ¿Al oro o al potasio? Al oro. Al oro. Al oro. 2, 2. 3. Sí, o bien 2, 2 también podría ser, ¿no? Ok. ¿Qué nombre le vamos a colocar acá? Vamos a colocar el nombre del radical. El nombre del radical. Y sería... Este era radical orto... No, era pirofofito. Pirofofito. Y luego, si tú notas que los dos metales que has usado son de única valencia, vas a colocar la palabra doble y colocar los nombres de los metales que usaste, de magnesio y litio. Si los dos son de única valencia, colocas doble y los nombres de los metales, magnesio y litio. Ahora, ¿y qué pasa si tenés los dos de doble valencia? Colocás el nombre del radical, que sería acá pirofofito. Y aquí vas a usar terminaciones oso-ico porque son de doble valencia. No vas a colocar doble, directamente terminación oso-ico. Aquí sería, el hierro tiene más 2 más 3, sería terminación ico porque está usando mayor valencia. Sería férrico. Y luego este también está usando mayor valencia porque el plomo es más 2 más 4. Así que sería plúmbico. Plúmbico. Fíjense que aquí ya no uso doble. Doble se coloca cuando tenés los dos de única valencia. Aquí sería directamente terminación oso-ico. Aquí fue férrico-plúmbico. ¿Y qué hacemos en este caso? Donde tenemos uno que es de única valencia y otro que es de doble valencia. Colocamos primero el nombre del radical, que sería pirofofito. Y luego vamos a colocar los nombres de los metales que usamos. Pero cuando veas que hay uno de única valencia y otro de doble valencia, tenemos que hacer que el de única valencia se adapte al de doble valencia. Es decir, que los dos tienen que terminar en oso-ico.
El de única valencia va a terminar sí o sí en ico. El que tenga única valencia, sí o sí termina en ico. En este caso, cuando tenés uno de única valencia y otro de doble valencia, tenemos que usar sí o sí terminaciones oso-ico para los dos. Y el que tiene única valencia va a terminar en ico, sí o sí, mientras que el otro va a terminar en oso o en ico, dependiendo si ha usado su menor valencia o su mayor valencia. Entonces, acá, ¿cómo sería? Potásico, terminación ico, al de única valencia, y aquí al oro sería, como el oro tiene más 1 más 3, usamos más 1, sería auroso, la menor valencia. Auroso. Ahí está. Listo, chicos. Ahí está. Esa es la forma de armar sales dobles. Tómenle una captura, por favor, a la pantalla y finalmente vamos a pasar a las sales hidratadas. Voy a recapitular. Cuando tenemos dos metales de única valencia, colocamos doble de y el nombre de los metales de única valencia. Cuando tenemos que los dos son de doble valencia, utilizamos terminaciones oso-ico. Pero cuando vemos que uno es de única valencia y el otro es de doble valencia, el de única valencia va a recibir terminación ico. Y el otro va a utilizar oso-ico según corresponde. En este caso fue potásico-auroso. Muy bien, chicos. Ahí está. Vamos finalmente a las sales hidratadas. Las sales hidratadas, chicos, es lo más sencillo de los casos especiales de las sales. Porque simplemente hay que agregar un prefijo al final y ya está. ¿Cómo vendría a ser esto? Por ejemplo, voy a usar una sal sencilla. Más 2 menos 2. Esto de acá vino de un ácido. El carbono tiene solamente más 4, aquí sería 2. 4 más 2, 6, la mitad 3. Este ácido oxácido se llamaría, como tiene única valencia, se terminaría en ico. Sería ácido carbónico. Cuando lo convierto en radical, que es lo que está acá arriba, suprimo el hidrógeno y lo coloco como su valencia negativa, el numerito que tenía en el hidrógeno. Ahí se llamaría radical carbonato. Radical carbonato. Aquí era ácido carbónico. Al pasar a radical se convierte en radical carbonato. Y luego debo intercambiar. Si uso como metal el calcio, aquí se simplifican y me queda 1 y 1. Esto se llamaría carbonato de calcio. Una sal hidratada, chicos, es una sal que viene conectada con moléculas de agua. Entonces yo debo colocar aquí un puntito y coloco cuántas moléculas de agua están conectadas con la sal. Por ejemplo, si tengo 5 moléculas de agua, la sal hidratada me quedaría así. La sal que tengo está conectada con 5 moléculas de agua. Entonces, ¿cómo le daríamos el nombre? Al nombre original le aumentamos la palabra pentahidratado. Pentahidratado. Hidratado viene de agua, ¿no? Entonces, simplemente se le agrega al final un prefijo que va a depender del número que tengas acá. Si aquí es 1, simplemente se dice hidratado. Si es 2, se va a decir dihidratado. Si es 3, se va a decir trihidratado. Si es 4, tetrahidratado. Si es 5, pentahidratado. Si es 6, hexahidratado. Si es 7, heptahidratado. Si es 8, octahidratado. Si es 9, nonahidratado. Y si es 10, decahidratado. Bien, entonces se coloca un prefijo dependiendo del número y ya está. Esa es la sal hidratada. Solo eso, chicos, sería en cuanto a sales hidratadas. Muy bien. Tómenle una captura, chicos. Esto es sal hidratada, las sales hidratadas. Es la más sencilla de todos los casos especiales de las sales. De todas las formas especiales de sales, perdón. Muy bien. Una consulta, ingeniero. Claro, dígame. ¿Cualquier número sería ahí? Claro, el problema te daría, ¿no? El numerito.
Entonces te va a decir, te va a dar esto acá y te dice, coloca el nombre. Entonces, si tú ves que es un 5, vas a colocar penta. Si es un 7, colocas hepta. Si es un 10, colocas deca, según el número que te toque. Ok. Gracias. ¿Listo? Ahora vamos con otros compuestos químicos inorgánicos que no se los usa mucho, pero tenés que saber cómo se arman para que, si te tocan en el examen, sepas defenderte. Coloquemos entonces otros compuestos químicos inorgánicos. Lo voy a escribir acá porque ustedes están tomando capturas. Otros compuestos químicos inorgánicos. Hay 3 compuestos químicos más que vamos a aprender. Que insisto, no se los usa mucho, pero se los voy a enseñar de todas maneras porque puede que ingrese al examen. Primero están los óxidos, los peróxidos. ¿Qué pasa en los peróxidos, chicos? El oxígeno, ustedes saben que tiene valencia -2, pero existe un caso especial donde el oxígeno trabaja con -1, una valencia especial, perdón, donde el oxígeno trabaja con -1. ¿Sí? Hay ciertos átomos que van a poder trabajar con -1, átomos de oxígeno. Entonces, en ese caso, para poder tener un -2, se coloca 2 átomos de oxígeno. Entonces, tengo un átomo de oxígeno que tiene -1, otro átomo de oxígeno que tiene -1. La sumatoria va a darme -1, -1, me va a dar -2. Entonces, cuando el oxígeno trabaja con su valencia especial -1, tenés que unir 2 átomos de oxígeno para formar el -2. Aclarar que los peróxidos trabajan solamente con las 2 primeras familias de los metales, lo +1 y lo +2. Listo, entonces yo tengo que, por ejemplo, si trabajo con una de la familia +1, tendría, por ejemplo, el rubidio. Yo tendría así, y tengo acá un +1. Hago un intercambio, el 2 viene acá, el 1 se sobreentiende. Esto se llamaría peróxido de rubidio. Como tienen única valencia, se coloca D y el nombre del metal. Peróxido de rubidio. Si hago un ejemplo, un peróxido con una de la familia +2, sería, por ejemplo, estroncio. Tiene +2. Aquí tendría así. Entonces simplifico y me queda tal como está. Esto sería peróxido de estroncio. Ahí está. Peróxido de estroncio. Listo, chicos. Ahí están los peróxidos. Súper sencillo, como habrás notado. Simplemente hay que acordarse que acá va a venir con un 2 porque para formar el -2 necesito 2 átomos de oxígeno. Nada más, se intercambia y ya está. Y solo trabajan con las 2 primeras familias. Vamos ahora con los óxidos mixtos. Los óxidos mixtos tienen el formato metal 3, oxígeno 4. Y solamente pueden trabajar aquí lo de la familia +2, +3 y la familia +2, +4. Solamente eso. Los óxidos mixtos se llaman así porque usan los 2 óxidos. El que termina con oso y el que termina con ico. Bien, los 2 óxidos. El de menor y de mayor valencia. Vamos con un ejemplo. Voy a trabajar con el hierro. Con sus 2 valencias. Trabajando con +2. Aquí se simplifican. Me queda así como está. Y si trabajo con +3, el 2 viene acá, el 3 viene acá. La idea es sumarlos, lo vamos a juntar, es el primer ejemplo. La idea es sumarlos, entonces coloco acá abajo hierro y sumaría 1, aquí se sobreentiende que es 1. 1 más 2, 3. Y el oxígeno, 1 más 3, 4. Y me queda, fíjense, que el metal va a tener un 3 y el oxígeno tiene un 4. ¿Cuál es el nombre que se le va a dar? En la nomenclatura tradicional, óxido ferroso férrico, porque usa los 2. Ferroso férrico. Porque usó tanto su menor valencia como su mayor valencia. El segundo ejemplo es de la otra familia, por ejemplo, el plomo. Aquí usa +2, +4.
Si armamos un óxido con la valencia más 2, aquí se simplifica y ahí nomás queda. Pero si armamos con la valencia más 4, aquí le sacamos mitad, me queda un 2, mitad me queda 1, que al intercambiar aquí sería un 2. Vamos a sumar. Ahora, vamos a notar que aquí, al sumar, no cumple el requisito. Aquí yo sumaría 1 más 1, 2, 1 más 2, 3. Pero tiene que ser el resultado 3, 4 y aquí yo tengo 2, 3. No me cumple el requisito. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Aquí lo que se hace es colocar una segunda cantidad del óxido, del óxido de menor valencia. Es la única forma de conseguir el 3, 4. Le metamos una segunda cantidad. Entonces, en ese caso, yo voy a decir, acá hay un unito, ¿no? Aquí hay un unito, aquí hay un unito. Entonces, cuando coloco una segunda cantidad, puedo multiplicar. 2 por 1, 2. Más 1, 3. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Y ahora sí consigo el formato 3, 4. ¿Cuál sería el nombre en la nomenclatura tradicional? Óxido plumboso plúmbico. Plumboso plúmbico. Ahí está. ¿Listo, chicos? Así es como se arman los óxidos mixtos. Bien, ahí tienen cómo armar los peróxidos y cómo armar los óxidos mixtos. Tomen una captura a la pantalla, chicos. Solo nos faltaría ver cómo armar los hidruros. ¿Cómo se arman los hidruros? Muy bien. ¿Alguna consulta sobre los peróxidos o los óxidos mixtos? Los escucho. Ok. Si no hay dudas, pasemos entonces al inciso C, que serían los hidruros. Los hidruros son sencillísimos. Inciso C, hidruros. En los hidruros solo trabajarán las dos primeras familias de los metales. Y en los hidruros vamos a tener, la forma de preparación viene a ser metal más hidrógeno. Eso me daría el hidruro. Vamos a ver algunos ejemplos. Si como metal uso uno de la familia más 1, por ejemplo, el potasio. Esto me da el hidruro, que se armaría de la siguiente manera. Vamos a colocar el potasio, luego el hidrógeno. El potasio trabaja con más 1, aquí el hidrógeno va a trabajar con menos 1. La valencia del hidrógeno es menos 1 más 1. Aquí va a ser la única ocasión donde el hidrógeno va a trabajar con menos 1. Intercambiamos. Y me queda ahí. Ahora, para igualar la ecuación, tengo que colocar aquí un 2 para que el hidrógeno sea 2 por 1, 2, y aquí también sea 2. Pero acá debo colocar un 2 en el potasio para que el potasio también sea 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 y esté igualado. ¿Qué nombre se le daría a este hidruro según la nomenclatura tradicional? Sería hidruro de potasio, así de sencillo. Hidruro de potasio. Lo mismo sería si trabajamos con una de las familias de los más 2, de los divalentes. Por ejemplo, si trabajo con zinc. El zinc tiene valencia más 2, el hidrógeno va a trabajar con menos 1. Intercambiamos y me queda así. Y si se fijan, ya está automáticamente igualado. ¿Sí? Zinc tiene 1 y el hidrógeno tiene 2. ¿Qué nombre le damos según la nomenclatura tradicional? Hidruro de zinc. Entonces, cuando el metal se combina con hidrógeno, se forma el hidruro. Solo funciona con las dos primeras familias. Y aquí está un ejemplo de con un metal de la primera familia y con un metal de la segunda familia. Bien, chicos, con esto terminamos los compuestos químicos inorgánicos. Tomen una captura, chicos, a la pantalla, por favor. Listo. Ahora sí vamos a pasar a la otra unidad, que sería Introducción a la Química
y estructura atómica. Chicos, no me va a dar para poder explicar todo el contenido de esas unidades, pero por lo menos voy a darle lo más importante, ¿ya? De la otra unidad, que es Introducción a la Química y Estructura Atómica. Lo más pesadito es los compuestos químicos inorgánicos, que ya hemos visto, ya he terminado con eso. A ver, vamos con lo otro. Primero, la química, chicos, estudia a la naturaleza a un nivel, en un punto de vista microscópico. Se detiene a analizar a la materia, pero analiza lo más profundo posible, examinando la parte más pequeñita de la materia. Desde un punto de vista microscópico analiza a la materia. Ahora, la materia, si la materia lo dividimos en pedacitos más pequeños, se le llaman a eso partículas macroscópicas. Si a las partículas macroscópicas los examinamos con un microscopio, vamos a ver que se dividen en partecitas más pequeñas. Se dividen en partecitas más pequeñas llamadas moléculas. Y si a las moléculas las analizamos, se dividen en otras partecitas más pequeñas llamadas átomos. ¿Bien? Entonces las moléculas son el conjunto de átomos, un grupito de átomos que están conectados entre sí. Ahora, nos vamos a detener a analizar al átomo. El átomo está formado por un núcleo y por un grupito de piecitas llamadas electrones que giran alrededor del núcleo. Te lo voy a explicar acá con una gráfica. El átomo tiene un núcleo y alrededor del núcleo giran piezas llamadas electrones, pequeñas piecitas llamadas electrones. Ahora, en el núcleo se encuentran dos tipos de piezas. A las piezas se les llama partículas subatómicas. ¿Ya? Pero yo le voy a decir pequeñas piezas simplemente. Ya, hay varias. Yo aquí voy a dibujarte, este de acá, a ver, te voy a pintarlo de azul. Y el de acá igual. Ok. En el núcleo hay dos tipos de piezas, de partículas subatómicas. Los protones, que es lo que he pintado de azul, y los que están de blanco le vamos a llamar neutrones. ¿Ya? Los protones lo vamos a representar con la letra P y un signo más arriba. A los neutrones con una N y un 0 en la parte de arriba. Esos son símbolos, ¿ya? Son símbolos que nos van a dar cierta información. Y a estas pequeñas piecitas que están girando alrededor del núcleo se les llaman electrones y se los simboliza así, con una E y un signo menos en la parte superior. ¿Bien? Sucede, chicos, que estas piecitas tienen electricidad. El protón tiene una cantidad de electricidad en sí mismo, de forma natural. Tiene una cantidad de electricidad. Y el electrón también. Pero se sabe que la electricidad que tiene el protón es diferente a la que tiene el electrón. Tienen la misma cantidad, pero el tipo de electricidad que tiene el protón es distinto al que tiene el electrón. Es como decirte, existen dos tipos de seres humanos, hombres y mujeres. Ambos son seres humanos, pero son distintos. Lo mismo, aquí la electricidad que tiene el protón es distinta al tipo de electricidad que tiene el electrón, pero la cantidad de electricidad que tienen coinciden, es la misma. Ahora, al tipo de electricidad que tiene el protón le llaman electricidad positiva. Y al tipo de electricidad que tiene el electrón le vamos a llamar electricidad negativa. Pero insisto, tienen la misma cantidad, solo que de distinto tipo, uno positivo y otro negativo. En cambio, los neutrones no tienen electricidad, por eso se les coloca arribita un 0. En el símbolo del protón se le coloca arribita un signo positivo para recordarte que tiene electricidad positiva. Del electrón un negativo para recordarte que tiene electricidad negativa. Pero del neutrón hay un 0 para recordarte que no tiene electricidad. ¿Bien? No tiene electricidad. Ahora, estos de acá, en cuanto a la masa que tienen, en cuanto a la cantidad de materia que tienen, se sabe. Eres un buen chico, Morty. Eres todo un pequeño personaje, Morty. ¿Sabes algo? No comprendo por qué es que ingresan a clase y se ponen a hacer otras cosas. Sería mejor que se queden en directo a realizar algo más y tienen que hacer algo más. Porque no tiene sentido entrar a una clase y no atenderlo. Pero en fin, les decía, chicos, que
que en cuanto a la cantidad de electricidad, carga eléctrica se le llama la cantidad de electricidad, la del protón es positiva y la del electrón es negativa. Ahora, en cuanto a la masa, se sabe que la masa del neutrón y la masa del protón son casi la misma. Varían en los últimos decimales. Es casi la misma cantidad de masa, la del protón y la del neutrón. Pero la masa del electrón es muy pequeñita, es muy chiquitita. Entonces, solamente, a ver, por ejemplo, si la masa, no afecta mucho la masa del electrón, es muy pequeña comparado, es como decir un granito de arena frente al sol. O sea, la diferencia es muchísima. ¿Ya? Entonces, la masa del electrón casi no afecta. Si yo midiera la masa del núcleo, digamos que la masa del núcleo me sale, digamos, un 25. Y mido la masa del electrón, me sale 0,000000002. Y si sumo los dos para saber la masa total del átomo, me va a afectar muy poco, digamos. Va a ser la suma 25,0000002. O sea, prácticamente esto no me afecta casi nada. Sí, podríamos decir que toda la masa del átomo está en el núcleo, porque la masa de los electrones son tan chiquititas que no te afecta mucho en el valor total. Si tú desprecias la masa de los electrones, la diferencia es pequeña. Bien, entonces reitero, la masa de los electrones es muy pequeñita comparada con la masa de los protones y neutrones. Ok. El valor de la masa de los protones y neutrones es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del electrón es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es muchísimo más pequeña. Ahora, si hablamos de la cantidad de electricidad, el electrón tiene la misma cantidad de electricidad que el protón, es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Coulombios es la unidad que se usa para medir la cantidad de electricidad. Pero insisto en que la diferencia será de que uno es positivo y otro es negativo. Ahora, el núcleo contiene los protones y neutrones. Y alrededor giran los electrones. Todo ese espacio donde se encuentran los electrones girando a muy alta velocidad recibe el nombre de nube electrónica. Nube electrónica porque ahí están los electrones. Electrónica porque están los electrones. Bien, ahora, vamos a aprender que todo átomo en su estado natural tiene la misma cantidad de protones que de electrones. La misma cantidad de protones que de electrones. Te pregunto, ¿cuántos protones hay acá en la gráfica que te dice? Dos. Dos protones. ¿Y cuántos electrones hay? 4. La misma cantidad. No, ¿cuántos electrones? 1, 2, solo hay 2 electrones. Hay 2 protones y 2 electrones. Siempre coinciden la cantidad de protones que de electrones. En un átomo, en su estado natural, van a coincidir la cantidad de protones que de electrones. Pero la cantidad de neutrones sí puede variar. Puede que haya un neutrón, 2 neutrones, 3 neutrones, varía de átomo en átomo eso. Pero se ha visto que en todo átomo, si tiene 2 protones, tiene 2 electrones. Si tiene 8 protones, tiene 8 electrones. Si tiene 10 protones, tiene 10 electrones. Siempre coincide la cantidad de protones que de electrones. ¿Bien? Ahora, vamos a aprender a usar ciertos numeritos para indicar el número de protones, el número de neutrones, el número total, y son los siguientes. Z. Z se llama número atómico. Número atómico. Cada elemento de la tabla periódica tiene un número atómico distinto. El hierro tiene su número atómico, el cobre tiene su número atómico, el magnesio tiene su número atómico, cada uno tiene su propio número atómico. No hay repetidos, todos son distintos, tienen distinto valor de Z. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno tiene Z igual a 1. Cada uno tiene el hierro tiene Z igual a 26. Cada elemento de la tabla periódica tiene su propio valor de Z. Ahora, ¿qué me indica Z? El número de protones. El número de protones. Y al mismo tiempo el número de electrones, porque sabemos que si hay 5 protones, hay 5 electrones en un átomo. Si hay 8 protones, hay 8 electrones. Si sabemos el número de protones, automáticamente sabemos el número de electrones. ¿Bien? Entonces Z me dice el número de protones y al mismo tiempo me estaría diciendo el número de electrones. N se llamará número de neutrones. Y bueno, como el nombre lo indica, te indica el número de neutrones. ¿Cuántos neutrones hay en el núcleo?
Y A se llama número de masa. Número de masa sería la cantidad total que hay en el núcleo, tanto de protones como de neutrones. Eso es el número de masa. ¿Ya? ¿Por qué se llama de masa? Porque resulta que en el núcleo se encuentra prácticamente toda la masa del átomo. Porque sabemos que los electrones tienen poquita masa, no te afecta mucho, así que prácticamente todo está en el núcleo. Por eso es que al número total de lo que hay en el núcleo se le llama número de masa. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo que tengo acá, ejemplo, a ver, aquí lo voy a anotar arriba. En este ejemplo, ¿cuánto es Z, chicos? ¿Cuánto es el número de protones? 2. 2. 2, que coincide con el número de electrones. ¿Cuánto es el número de neutrones acá? 4. ¿Cuántos? 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y A qué sería el total? ¿Cuánto hay en total en el núcleo? Tanto protones como neutrones. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si te das cuenta, A viene a ser la suma de todo de acá, protones más neutrones. Entonces voy a colocar aquí, A es la suma de protones más neutrones. La suma de todo lo que hay en el núcleo, tanto protones como neutrones. ¿Bien? Ahí está. Ahora, vamos a aprender a usar también la simbología nuclear. ¿Cuál es el símbolo nuclear? Hagamos de cuenta que esto es un átomo de helio, digamos. ¿Ya? Entonces voy a colocar el nombre, el símbolo del helio. El helio es He. Y lo que voy a hacer es colocar, a ver, voy a ponerles aquí la forma, el formato y luego ya lo aplicamos a nuestro átomo. Ya. El formato viene así. El símbolo nuclear viene así. Colocas el símbolo del material, sea aluminio, cromo, lo que sea. Aquí colocas un número Z y aquí su número A. Entonces, ¿cómo sería? Haciendo de cuenta que este es un átomo de helio. Entonces digo, aquí coloco el símbolo del helio que sería He. Aquí su número Z. ¿Cuánto era Z? 2. Y aquí arribita su número A. ¿Cuánto era A? 6. Ahí está. Bien. A esto se le llama símbolo nuclear. A esta partecita de acá. Este es el símbolo nuclear. O sea, el símbolo con la información de lo que hay en el núcleo. Hay 2 protones y en total hay en el núcleo 6 piezas. Entre protones y neutrones en total hay 6. Bien, entonces, si yo sé que hay dos protones y en total en el núcleo hay 6, ¿cuántos son los neutrones, chicos? Pues 4. 4. Si son 2 protones y en total en el núcleo hay 6, pues son 4 neutrones para que 2 protones más 4 neutrones me den los 6 que hay en total. ¿Bien? Entonces vamos a aprender a trabajar con el símbolo nuclear que se escribiría de la forma en que lo he mostrado. Vamos a ejercitar un poquito esa parte, ¿ya? Pero primero necesito que le tomen una captura a la pantalla. Tómenle una captura a la pantalla. Ok. Listo. Voy a colocarles algunos problemas. Si tengo X y Y, por ejemplo, aquí tengo 6 y aquí tengo 10. Aquí tengo 6 y aquí tengo 11. Un segundo problema. Tengo aquí un elemento X, podría ser cloro, bromo, cualquiera. Aquí tengo un 5. Aquí tengo un 12. Aquí tengo un 6, aquí tengo un 12. Otro ejemplo. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 9. Aquí tengo un 5, aquí tengo un 11. Y un último. Aquí tengo un 12, aquí tengo un 20. Aquí tengo un 11 y aquí tengo un 19. Ya. Listo. A ver. Ejercitemos, chicos.
Voy con este de acá. Recordemos que la simbología nuclear viene así. Aquí está Z, número de protones, y aquí está A, número total de lo que hay en el núcleo. Aquí, ¿cuánto vale Z? Acá. Vamos chicos, activen su micrófono. ¿Cuánto vale Z? 6. 10. 6. Ahorita vamos a ver N. ¿Cuánto vale A? 10. Entonces, ¿cuántos son los neutrones? 4. 4. Voy con este. ¿Cuántos son los números de protones? El número atómico. 6. 6. Aquí hay 6 protones. Después vengo por N. ¿Cuánto es el número de masa? El número total en el núcleo. 11. 11. ¿Cuántos neutrones hay entonces? 5. ¿Cuántos? 5. 5. Aquí. Número de protones. ¿Cuánto es el número atómico Z? 5. 5. 5. Número de masa. ¿Cuánto es el número de masa? 12. Entonces, ¿cuántos neutrones tenemos? 7. Vamos bien. Acá. ¿Cuánto es Z? El número atómico. 6. Hay 6 protones acá. ¿Cuánto es el número de masa? A. 12. 12. ¿Cuántos neutrones hay? 6. 6. Vamos con este. ¿Cuánto es el número atómico? 3. El número de masa A. 9. 9. Número de neutrones. 6. 6. Z. 5. A. 11. 11. Neutrones. 6. 6. Aquí. ¿Cuánto vale el número atómico Z? 12. Número de masa A. 20. Número de neutrones. 8. 10. 8. 8, ¿no? Para que me dé 20. El último. Z. 11. 11. Este es el número atómico, ¿no? Z. Después vuelvo por el número de neutrones. ¿Cuánto hay en total en el núcleo? Número de masa. 9. 19. ¿Y cuántos neutrones entonces teníamos? 8. 8. Número de protones, 11. Número de neutrones, 8. Y número total en el núcleo, 19. Ya saben entonces, Z se llama número atómico. N, número de neutrones, A, número de masa. ¿Y qué me indica? El número de protones, el número de neutrones y el número total que hay en el núcleo. Muy bien, chicos. Ahora, algo interesante, algo importante que debes aprender acá, es que cuando tú veas que hay dos átomos que tienen el mismo número Z, le vamos a dar un nombre. Fíjate que acá tienen el mismo número Z. Se van a llamar isótopos. Voy a ponerte aquí en grande la letra P. Y después te explico por qué. ¿Ya? Ahora, si tú ves que se repite el número A, fíjese que acá es repetido la A. Estos son isóbaros. Voy a poner en grande la A. Es lo que se repite, isóbaros. Y si tú ves que lo que se repite es la N, entonces van a llamar isótonos. Puede que alguna pregunta de examen sea: determine si los siguientes elementos son isótopos, isóbaros o isótonos. Y tú tienes que darte cuenta. ¿Cuándo se le llama isótopos? Cuando se repite la Z. ¿Cuándo se le llama isóbaros? Cuando se repite A. ¿Y cuándo se llama isótonos? Cuando se repite N. Ahora, quiero que puedas ubicarte con solamente examinar el nombre. Fíjate que acá, en isótopos, la P aparece y aquí no aparece en la P. La A aparece aquí. Aquí no hay ninguna A, ni aquí tampoco. La N aparece aquí. Aquí no hay N, ni aquí tampoco. Entonces te vas a acordar con esas letras. Acá, lo que se repite, para ser isótopo tiene que repetirse Z. Y Z es el número de protones. Protones, P, protones. Bien, entonces cuando veas la P en la palabra, tienes que recordar que para ser isótopo tiene que repetirse el número de protones, o sea, Z. En los isóbaros se repite la A. Y en los isótonos se repite la N.
Con la misma palabra te vas a acordar qué es lo que se repite para que sea un isótopo, un isóbaro o para que sean isótonos. ¿Bien? Listo. Y acá, por ejemplo, ¿qué se repite, chicos? Z, no. N, sí, N se repite. ¿Qué sería entonces esto de acá? Isótono. Isótonos. Isótonos. Bien, entonces te vas a fijar que se repite. ¿Y qué pasa si no se repite ninguno? Si todos son diferentes, bueno, no son ninguno. No son ni isótopos, no son ni isóbaros, ni son isótonos. Ninguno. ¿Bien? Listo, chicos. Ahí tienen entonces cómo trabajar con la simbología nuclear. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, Sí. chicos. Lo único que nos faltaría ver en química ahora es la configuración electrónica. Cómo armar la configuración electrónica de un elemento químico, cómo poder identificar cuáles son los números cuánticos para un electrón determinado. Eso nos faltaría, espero que si todo sale bien, mañana vamos a poder terminar con esa partecita y completaríamos. Les encargo, chicos, por favor, que ustedes puedan durante la tarde ir practicando, ejercitando todo lo que hemos visto hasta este momento. Ya les encargo eso, por favor. Y para terminar, chicos, voy a darles el saber ser que preparé para la clase de hoy día. A ver, ya anteriormente habíamos hablado sobre la importancia de cuidar nuestras palabras. No solamente el contenido, sino también la tonalidad de la voz y el de cumplir lo que tú prometas. Luego hemos hablado acerca de la honestidad, la importancia de ser honesto, de cuidar de no engañar a nadie, de no hacer ninguna especie de trampa al momento de conseguir algo. Y quiero enfatizar ahora un poquito más en eso. Yo les había dicho que estamos acostumbrados a ver corrupción en lugares donde hay de por medio dinero o poder. Por ejemplo, en la política hay bastante corrupción. ¿Por qué? Porque de por medio se mueve dinero o poder. Pero en realidad no se necesita ni poder ni dinero para que exista corrupción. La persona que decide corromperse se corrompe donde esté. Por ejemplo, ¿cómo se corrompe un profesional? Quizás no sea un gran político, pero siendo profesional se puede corromper y es la manera que yo alguna vez les indiqué. Hay muchos profesionales, de hecho la gran mayoría tristemente, se aprovechan de sus conocimientos y que su cliente no conoce lo que él sí sabe, para engañarles y le dicen, mira, aquí está muy dañado, tenemos que arreglar esto, y les asignan un costo mucho mayor que el que debería, que es lo justo. Y les cobran más dinero a sus clientes que lo justo. Esa es una forma de corrupción. Pero ¿cómo se corrompería una persona que ni siquiera tuvo la oportunidad de estudiar, no salió profesional y está en un puesto de mercado, por ejemplo, vendiendo algún producto? No es profesional, pero de esa manera se gana la vida. ¿Cómo se corrompería? Te meten en medio de lo sano lo podrido. Saben que su producto está mal, está dañado, pero te voltean la parte podrida para que solamente se vea la parte sana y te meten en la bolsa lo que está podrido. Saben que está mal, saben que está dándote un producto que no sirve, que tendrían que desecharlo y darte solamente lo que está bien. Pero intencionalmente te lo dan así, porque son corruptos. Otros te alteran la balanza. Te lo mueven la balanza para que te marque menos de lo que debiera. Tú pienses que estás en el peso cabal, pero en realidad no está. Otros que si tú no estás atento a la balanza, te dan menos, descaradamente te dan menos. No te dan el monto que te están diciendo. El peso, 1 kilo, 2 kilos que estés comprando. Eso es otra forma de corrupción. Hay muchísimo. Cuando fui al mercado me di cuenta que la gran mayoría de los que venden en el mercado, no diré todos, hay algunos que son honestos, pero la gran mayoría buscan oportunidades para engañarle a sus clientes. Ten cuidado. Y eso es prácticamente en todas las áreas de la vida. ¿Cómo se corrompe un estudiante? Ya les dije antes, hace trampa en los exámenes para pasar sus materias. Esa es la forma en que se corrompe un estudiante. Entonces, no es que necesitas poder o dinero para corromperte. El que quiere corromperse se corrompe donde sea. Pero eres tú quien decide si eres una persona honesta o serás una persona corrupta. El estudiante que hoy hace trampa en los exámenes, el estudiante que ahora se corrompe, va a ser el gran corrupto del mañana. Tú decides si ser honesto o ser un corrupto. Obviamente yo te recomiendo que elijas la vía de la honestidad. Porque la honestidad te hace grande como persona. Nuevamente les recalco la importancia de ser honesto. Bien, chicos, es todo por hoy. Ha sido un placer. Nos vamos a ver en la clase siguiente, Dios mediante. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego, listo. Gracias.